Esta semana es una producción de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. ¿Cómo estás, Pati Kelly? Contenta de estar nuevamente en casa, me encanta. Sí, ¿verdad? El estudio tiene su encanto. Como quiera que sea estas comunicaciones desde los cuartos de los hoteles o desde algún lugar de la selva. Tu bellita casa, no te hagas. No te hagas. Sí, pues sí, estaba muy bien. Y yo creo que pues muy padre, afortunadamente. Vamos a empezar con la síntesis, ¿qué te parece? Vamos a empezar. Mucha información, no. Hoy, digamos que pocas notas, pero interesante. Manténgase informado, manténgase informada en la actividad de la información sexual en nuestra ciudad, en nuestro país. Trabaja CEP en la educación integral en sexualidad. El pasado 19 de noviembre se celebró el foro sobre educación integral en sexualidad con la conferencia magistral del investigador inglés, el doctor Jeffrey Wicks. Representantes del sector educativo mexicano sostuvieron un diálogo acerca de los retos y desafíos de la educación integral en sexualidad. Nuestra siguiente nota nos dice que anuncian actividades para conmemorar Declaratoria de Ciudad Amigable LGBTTI aquí, precisamente en la Ciudad de México. El próximo 23 de noviembre, la Ciudad de México será decretada oficialmente como Ciudad Amigable LGBTTI para resolver pendientes con la comunidad y garantizar la no regresión de los derechos. El Norte, el periódico El Norte nos dice que analizan factores para la salud sexual. Imelda Robles lo afirma. El doctor Rafael Mazín, corrijo, la nota es de Imelda Robles y nos dice que el doctor Rafael Mazín de la Organización Panamericana de la Salud declaró que la salud sexual debe incluir el placer, el sentirse feliz con su preferencia sexual, sentirse a gusto con la persona y tener fantasías y deseos sin culpa. Incluyó también sentir amor por otra persona como un elemento esencial para el bienestar. Nuestra siguiente nota, tomada de la revista Proceso, dice: Quebec, cuando las agresiones sexuales vienen de la policía. El Estado canadiense no protege al sector más vulnerable de su ciudadanía, las mujeres indígenas. En los últimos 30 años se han documentado centenas de homicidios y desapariciones. Un grupo de mujeres indígenas recientemente ha denunciado agresiones sexuales por parte de algunos agentes policíacos. El Zócalo de Saltillo nos dice que proteger los derechos sexuales y reproductivos, importante nota que dice la diputada Sonia Villarreal. En Saltillo, Coahuila, la ley de igualdad entre hombres y mujeres será adicionada para establecer como política estatal el diseño de medidas para erradicar la violencia de género y la violencia familiar, así como la protección de los derechos sexuales y reproductivos y sus efectos en los ámbitos público y privado. Y esta nota, la última, que usted ya la debe conocer y que se andaba queriendo colar en nuestra síntesis. Charlie Sheen revela que tiene el virus del VIH. Conocido actor norteamericano revela públicamente que es portador del VIH. Y esta nota dio pie en algunos programas para que se hicieran diferentes reflexiones sobre lo que fue conocida como la pandemia del siglo XX. ¿Y tú qué opinas, mi querido Rubio? ¿Qué nota quieres comentar? Pues déjame. Hay material para todos un poco. Material para todos un poco. Mira, déjame empezar a comentar. Me dan ganas de comentar muchas cosas, pero con esta de Charlie Sheen,
que pues sí, yo confieso que sí lo llegué a ver en su serie ese que le hizo famosísimo. Y me caía muy gordo el personaje, la verdad. Y bueno, pues ocurre que no era ningún personaje, sino que era realmente su vida real. No estaba actuando, se estaba representando a sí misma. Bueno, hubo protestas, ¿no? Amigos contra el SIDA, que es una organización, ¿no? de Alberto Murillo, que mandó inmediatamente una nota diciendo ya está regresando el estigma y otra vez. Y de alguna manera es un reflejo de que pues no es lo mismo tener una enfermedad como, por ejemplo, diabetes o, por ejemplo, qué sé yo, hipertensión o cualquiera de estas cosas que son crónicas, a tener el virus del VIH socialmente, la resonancia social. Y bueno, pues mucho de esta nota y de los medios, y como algunos de los medios, ¿no? Se dignaron reportar la nota, pues sí, como que alimenta esta cosa muy poco objetiva, muy poco ética, muy poco respetuosa, que yo creo que pues vale la pena la reflexión. Y bueno, algunas otras cosas positivas es que dio chance, de oportunidad, algunas de las cosas que revisamos así lo es, a la reflexión de que, a ver, momento, estamos ante una situación de una epidemia muy importante, más controlada de lo que estaba, y afortunadamente con tratamientos que permiten el tener una vida, pues prácticamente con una esperanza de vida normal, con una esperanza de 70 años, si es que la persona sigue su tratamiento como debe de ser, ¿no? Algunas personas, muy al principio de la pandemia, hace ya algunos años, mediados de los 80s del siglo pasado, fueron criticadas acremente cuando llega esta pandemia, por lo menos a México, a la República Mexicana. Se hablaba de la pandemia rosa, de la enfermedad de los lilos, porque se agredía básicamente dos aspectos. Uno, la orientación sexual de quien la padecía, y dos, el terror que generó durante los primeros años porque era muerte segura. Las cosas han cambiado, la investigación ha avanzado, y también creo que el trabajo ético y de respeto por los derechos humanos también. Lo que puso en crisis un poquito esto fue que Charlie Sheen, independientemente de la vida que lleve, que a nosotros en realidad ni nos importa, sí tuvo, o así lo manejó públicamente, tuvo que dar la cara al público diciendo que era VIH porque estaba siendo, según sus propias palabras, víctima de extorsión, de chantaje que le había costado muchos millones de dólares. Eso es lo que dijo. Yo también tengo mis dudas porque dar la exclusiva a la NBC y hacerlo con todas las cámaras y todo, pues eso se paga con exclusivas. Sí. En los medios y hollywoodenses. Pero bueno, el negocio del show business, que bueno, pues deja mucho comentarios que desear. El asunto que tiene que ver con la sexualidad, bueno, es claramente que pues el virus se pega. Si uno tiene una conducta sexual si no nos protegemos, cuidadoso, el virus se transmite. Ese es el mensaje, ¿no? Hay que tener cuidado porque pues la amenaza no ha desaparecido. Conductas de riesgo con protección para una persona y para la otra. Así es. Muy bien. ¿Qué nota quieres comentar? Yo quería comentar la nota que a mí no se me quita de la mente y sobre todo por el mes que estamos viviendo, el mes que pues se pretende sensibilizar y trabajar en contra de la violencia hacia las mujeres. La nota que mencionábamos al principio habla de la provincia de Quebec en Canadá, que es muy conocida, muy popular, y uno dice, bueno, esto es Quebec primer mundo, no hay ningún problema. Pues sí, ahí se habla de centenas de homicidios y desapariciones de mujeres que además son víctimas de violencia y agresiones sexuales por parte de algunos agentes policíacos. En la nota de proceso, de ahí tomamos esta información, se detallan algunas de las agresiones. De verdad, pareciera que la policía del mundo, incluidos los países desarrollados, están entrenados
justamente para provocar tortura y dolor. Y su objetivo en muchas ocasiones son las mujeres. Sí. Y sigue habiendo vulnerabilidad, esta cosa, sobre ¿no? todo en mujeres indígenas. Sí, esta cosa, ¿no? De las características de la persona que la pone en riesgo, ¿no? Que se convierten al grupo vulnerable. Y bueno, pues no es casual, ¿no? Luego por eso se andan quejando algunos de por qué hay acciones que son acciones remediales, acciones afirmativas que se llaman, ¿no? Que de alguna manera tratan de defender toda esta cosa que es muy en la estructura de la sociedad definitivamente, y que bueno, pues no nos termina de tener inquietos, adoloridos, y bueno, eso pasó en Quebec, pero pues aquí también se las gastan. Ahora no hubo nota de las indígenas mexicanas, pero pues les va pero más ese abre cualquier periódico y te va más o menos igual. Más o menos igual, ¿no? Y mira, aunque nos salgamos un poquito del orden, yo sí quería no dejar de comentar la nota de, bueno, esta la tomamos de un periódico que se llama Despertar, déjame quitarlos para que se ponga la nota. De Oaxaca. De Oaxaca, pero pues es una nota nacional y está el secretario de Educación, el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo Adolescente y la Agenda Sectorial para la Educación Integral de la Sexualidad con Prevención del Embarazo Adolescente. Se llevó a cabo este foro. Fíjate que este foro estuvo muy afortunado porque se aprovechó la presencia del doctor Jeffrey Wicks. El doctor Jeffrey Wicks, déjame aquí hacer un comercial. Por favor, estuvimos por allá favor. en el Congreso de la FEMES, de la Federación Mexicana de Educación y Sexología, y tuvimos oportunidad de entrevistarlo. Entonces, tenemos ya la entrevista puesta en el canal AMSAC en YouTube. Por el momento está en inglés, no al español. Entonces todos son 15 minutos respecto a sus planteamientos teóricos, sus planteamientos. Yo sí creo que es un material que vale la pena revisar para aquellos que tengan un poquito más de interés teórico, de interés en la sexualidad, y este material pues está ahí en el canal, dice entrevista Jeffrey Wicks. Bueno, él estuvo en este foro, y este foro es un foro pues muy importante en el que se está reflexionando, y la Secretaría de Educación Pública lo reconoce formalmente, la necesidad de revisar los planteamientos de educación sexual integral, con ese nombre, ya no nada más educación sexual, sino es educación integral de la sexualidad, queriendo decir abarcando todos los niveles, abarcando desde luego desde lo biológico hasta lo social y todas las dimensiones de la sexualidad. Y pues esto pues se llevó a cabo aquí, esto fue en la Ciudad de México, antes de que nos fuéramos al Congreso, y pues por eso de andar en el Congreso es que anduvimos del tingo al tango, porque además también fue el Congreso de los Psiquiatras que me llevó a la ciudad de Cancún. Pues esas son las notas de la semana. ¿Quieres comentar alguna otra? Yo quisiera decir que la Ciudad de México se va a declarar amigable para el sector donde tenemos muchos amigos y muy queridos y muy queridas amigas, el sector LGBTTI, que se busca, según la información dada por Jacqueline Lost Tapia, presidenta del Consejo para prevenir la discriminación, para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, se va a hacer amigable a este sector, cosa que nos da muchísimo gusto. Empezarán los festejos el sábado 21 de noviembre en el Monumento a la Revolución. Ahí va a haber una declaratoria, feria informativa, va a haber música, se invita a representantes de ciudades como París, Buenos Aires, Montevideo, Madrid, Bruselas, y la festividad se llevará hasta el lunes 23, en que el jefe de gobierno declarará amigable LGBTTI a nuestra ciudad. Muy bien. Estaremos de fiesta el fin de semana. Pues solamente la recomendación que se pongan en contacto con nosotros. Por favor. Hay muchas vías, está pasando ahorita un cintillo. Un cintillo, gracias por la precisión técnica, con nuestros correos electrónicos, y también Facebook, hay también la página tuya de Facebook, y la página de AMSAC, mi página de Facebook, son todos medios donde recibimos amablemente sus comentarios, sugerencias.
respecto al programa y respecto pues a algunas otras cosas que quieran. Mándenos información. Nosotros somos dos locos que decidimos revisar los periódicos, las principales fuentes de información, pero si usted nos comparte su boletín de prensa, su información, nos va a ayudar mucho y el programa seguramente tendrá muchísimo más amplio el contenido, que es lo que nos interesa ofrecerle. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.